El portavoz del Ejecutivo local ha dado cuenta hoy de los primeros cambios que se producen en la estructura interna de la Administración local para adaptarse a la nueva legislatura, la inclusión de la oposición en la mesa de contratación o la creación de la Consejería de Economía y Empleo obliga a rediseñar algunas áreas. El primer cambio se aprecia precisamente en el Departamento de Contratación. A la hora de componer el Gobierno se había incluido este área dentro de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, pero finalmente queda adscrita a la citada Consejería de Economía y Empleo y se cumple con la promesa de incluir a un miembro de la oposición como vocal en su composición. Sofía Acedo ejercerá de presidenta de mesa y Daniel Conesa será su sustituto en caso necesario. Como vocales figuran la popular María de los Ángeles Gras y la CPMista Dunia Al-Mansuri. En este órgano también aparecen el interventor y el secretario general de la ciudad. Que ya existe propuesta por parte de la oposición, se ha reestructurado de nuevo la composición de la mesa de contratación. De manera que la presidenta será Sofía Acedo, como consejera titular de las competencias. El sustituto de la presidenta, en caso de ausencia, seré yo. La vocal o la otra vocal por parte nombrada por el Gobierno o representante del Gobierno será la misma que existía ya, la viceconsejera de Administraciones Públicas, María de los Ángeles Gras, y otra vocal que en representación de la oposición, que como se sabe fue designada por CPM, es doña Dunia Al-Mansuri. En relación a este capítulo y tras el pacto de gobernabilidad con Populares en Libertad, se acordó centralizar las competencias de los contratos menores. Por ello, Daniel Conesa ha avanzado que cuando se elaboren las bases de los presupuestos de 2016 se establecerán las normas que regirán dicha contratación y las competencias corresponderán a la Consejería de Economía y Empleo. Adaptar cuando se elaboren las bases de los presupuestos del año 2016, ya dentro de unos meses que se elaborará ese nuevo proyecto de presupuesto con el consiguiente texto de nuevas bases, que es donde se regula cómo se realiza la contratación, pues adaptarlo a lo que hemos firmado. Es decir, pues establecerá una serie de normas, de requisitos, de articulados donde se diga la contratación menor tal y se regulará ahí. ¿Por qué? Pues porque también hay que tener cierto sentido común a la hora de una cosa es lo que se firma y otra cosa es cómo se adapta a lo que se firma, para no incumplir lo que se firma, claro. La creación de esta nueva consejería que dirige Sofía Acedo obliga a una nueva estructura. Economía y Empleo contará con 2 viceconsejerías, Contratación y Turismo, y con 2 direcciones generales, por un lado Economía y Empleo y por otro Fondos Europeos, que antes estaba adscrita a la desaparecida Economía y Hacienda. La Consejería de Economía y Empleo se integran las viceconsejerías de Contratación y Patrimonio, que lo acabo de decir, y las viceconsejerías de Turismo. ¿De acuerdo? Esas son las 2 viceconsejerías que se integran dentro de la Consejería de Economía y Empleo. Y dentro de esa Dirección General de Economía y Empleo, dentro de esa Consejería de Economía y Empleo, se integrará una Dirección General de Economía y Empleo que hay que crear. Obviamente ahora hay que reestructurar la plantilla de direcciones generales, porque hay direcciones generales que ya no tienen sentido y hay que adaptarlas a la nueva estructura, que esto será la próxima semana. En esa consejería se integrará la Dirección General de Economía y Empleo y la Dirección General de Fondos Europeos, competencia que también ha pasado a la Consejería de Economía y Empleo. La fusión de las antiguas consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas en una sola también depara cambios de estructura. Habrá concretamente una viceconsejería de Hacienda, dirigida por Guillermo Frías, y una viceconsejería de Administraciones Públicas con María de los Ángeles Gras al frente. A su vez, esta consejería contará con 6 direcciones generales: Organización y Asistencia Jurídica, Gestión Tributaria, Hacienda y Presupuestos, y sí a Administraciones Públicas y Función Pública. Aquí también se genera una nueva unidad, la Oficina Presupuestaria, para controlar de manera más exhaustiva los presupuestos. De la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se integran la Viceconsejería de Hacienda, que como se sabe ostenta Guillermo Frías, y la Viceconsejería de Administraciones Públicas que ostenta María de los Ángeles Gras. Son las 2 viceconsejerías que existen en la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Y se divide en una serie de direcciones generales que en número son las mismas que había, lo que pasa es que alguna cambia
de contenido. Concretamente, la anterior Dirección General de Economía que existía en la Consejería de Hacienda ya no tiene sentido, porque las competencias de economía pasan a la Dirección General de Economía y Empleo. En el Consejo de Gobierno de hoy también se han aprobado 2 convenios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para atender a mujeres víctimas de violencia de género, y se ha recibido la comunicación oficial del archivo por parte del Tribunal de Cuentas de 2 cuestiones pendientes del informe fiscal de 2012, el convenio anual con el centro asistencial y la anulación de derechos de cobro sobre el IBI del polígono del SEPES.